Ver otras cosas acerca de la acción del precio, qué comportamientos ha tenido. Yo entré a unos trades en este par y bueno, vamos a hacer esta sesión no tan larga. ¿Por qué? Porque como les había dicho la semana pasada de cómo se estaba comportando el precio en zonas de el mejor precio mayor y el mejor precio menor, pues después salió de la consolidación, hizo un retroceso y justo tuvo una caída. Entonces, cuando salió la consolidación, pues con el equipo, con el grupo, tomamos una entrada por aquí en venta. Fue algo tarde, fue como a la 1 de la mañana, 2, pero ahorita vamos en ganancias, llegó hasta 66 pips. Yo tengo una proyección un poco más larga, pero ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que estoy esperando y hasta qué zona espero que llegue. Entonces, si vemos en un escenario diario acaba de formarse una vela que, si bien la vemos de cerca, es una vela que hizo un rechazo, pero no porque haya hecho un rechazo, es decir, este mechazo, significa que va a cambiar la dirección. Lo único que significa esto es que el mercado está haciendo un retroceso alcista en menores temporalidades para llegar a una zona más clave. ¿Y esa zona cuál sería? Pues esa zona sería esta de aquí. Vamos a verlo en temporalidades menores, la zona, 4 horas. Esta zona de aquí es en la que podrá llegar a tener un retroceso. ¿Por qué? Porque recuerden que por regla básica, pues el soporte se hace resistencia y la resistencia soporte. Entonces, como en este caso estamos en una tendencia bajista, obviamente estamos esperando a que el soporte se haga resistencia para después que caiga el precio. Entonces, si lo seguimos con una línea de tendencia, vemos como la estructura un poco lenta ha tenido una caída, se ha estado cayendo, y si vemos en temporalidades menores, por ejemplo en una hora, podemos encontrar otra línea de tendencia con una velocidad un poco más rápida, en donde puede llegar a entrar en esta zona, por aquí, entrar en esta zona, y ahí ya podríamos esperar nosotros ventas, ¿ok? Entonces, después de que el precio, regresando a la explicación de la clase pasada, después de que el precio sale de esta zona del mejor precio menor, casi siempre vuelve a recordarla. ¿Por qué? Porque como les decía casi en las primeras clases, justo en estas zonas de aquí, donde viene el precio a hacer retroceso, son zonas donde hay mucha liquidez. ¿Por qué? Porque son precios muy cotizados. Pero la situación cambia cuando el precio viene a quebrarla. Por ejemplo, aquí la mejor cotización era... Hay una herramienta aquí que me dice... Creo que es esta. No. Que me dice aquí el mejor precio, por ejemplo aquí. El mejor precio fue el 107.623 y cambió el precio a este, que sería 109. Lo podemos redondear un poco a 107. 107 solamente, y aquí arriba lo podemos dejar en 107.600 para manejarlo un poco estructural. Bueno, vamos a dejarlo en 630 porque 600 es una zona muy baja. Entonces, el precio de estar cotizando en lo que serían zonas bajas cambia ahora sí la dirección. Entonces, si el precio estaban todos los compradores comprando cuando llegaba a la zona más baja de este precio, ahora cambia. ¿Por qué? Porque este movimiento ahora va a regir un nuevo cambio de momento. Entonces, el precio que se utilizaba antes para comprar, ahora se va a utilizar para vender. Entonces fue exactamente lo que pasó. El precio vino a tener un retroceso en la zona, eh, donde había más confluencia, en la zona donde había el soporte. Llegó al 107.330, que en el pasado pues era una zona de alta confluencia. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Y a dónde cayó? Cayó a hacer un nuevo precio, llegó al 106.560. Entonces, si nosotros lo vemos, justo donde se generan estos precios son como los puntos estructurales claves del precio. Entonces, si nosotros lo vemos a largo plazo, y si lo vemos también con estructura
En este caso en una hora puede seguir haciendo retrocesos y caer. Pero a largo plazo, este movimiento ya de por sí, aunque sea pequeño porque es en una hora, ya nos está indicando zonas donde el precio va a llegar a ser nuevos precios más bajos. Si es que no entra en una consolidación, no habría mejores precios más altos ni mejores precios más bajos. El objetivo de esto es que nosotros veamos el mercado con la formación de los puntos más altos. Entonces, si el precio pasado, por ejemplo, aquí voy a poner otra vez lo voy a dejar, voy a ver si lo toca en 330. No, 330 no, casi lo tocó nada más en 350. Que aquí de hecho el mechazo tocó en 340. Bueno, casi redondean los precios. No siempre va a tocar exactamente. Por ejemplo, aquí me parece que sí lo tocó exactamente. Esta línea de aquí sí la tocó. Esta de aquí sí tocó el mejor precio. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que es donde después surgió la caída. Entonces el precio donde ahora el mercado podría llegar a hacer un toque para seguir cayendo es el 107.600, que es más o menos el área que estamos esperando. Entonces si nosotros, voy a agregar una línea aquí, si nosotros dejamos por ejemplo esta línea es donde ahora se encuentra el mejor precio, pero ahora para vender. ¿Por qué? Porque en el pasado se formó ese soporte. El soporte llegó a un precio más bajo que fue el 107 y de ahí subió. Entonces significa que ese es el mejor precio más bajo. Pero ahora llegó a otro mejor precio más bajo en temporalidades de una hora, es decir 106.560. Y ahora esperaríamos el retroceso para que llegue más o menos por esta área. Y ya aquí nosotros podemos usar lo que son las líneas de tendencia. Y si ven, esta línea de tendencia aquí genera una zona donde el precio puede llegar a tener una caída. Entonces yo a veces lo que hago nada más es dejo el recuadro, borro esto porque a mí no me gusta tener los gráficos con muchas líneas. A mí lo que me gusta es dejar solamente un recuadro, pero yo ese recuadro ya sé ahora sí como que me está presentando, ¿ok? Entonces yo esperaría más o menos que el precio llegue en un rango del 107 para yo poder operar otra venta. Obviamente con las confirmaciones, yo aquí solamente les estoy dando la idea general, pero ya cada quien debe tener sus confirmaciones para poder entrar. ¿Por qué? Porque el precio, recuerden, se maneja por cotizaciones, el precio se maneja por zonas. Y bien hizo el retroceso este mercado. ¿Por qué? Porque justamente vino a una zona más baja. Si vemos esta zona en la que paró el mercado, seguramente es una zona donde hubo un buen precio en el pasado. Vamos a verlo. Esto casi siempre se ve en temporalidades mayores. Por ejemplo, vean, aquí en un día, en el pasado es donde podemos encontrar la razón por la que llegó este precio más bajo. ¿Y qué precio fue? Fue el precio de 106.560. Si nosotros vemos la acción del precio, antes esta zona eran resistencias, eran soportes. En el pasado probablemente también haya zonas. De hecho, si ven en el pasado, podemos ver soportes, resistencias, soportes. Ahora sí que si ustedes me preguntan, bueno, si yo veo zonas en el pasado, yo tal vez escogería, no sé, vamos a poner el escenario de que ustedes escojan esta zona porque es la zona más clara. La pueden escoger y de hecho el mercado sí lo hizo. A ver, lo voy a dejar mejor con línea porque no dejar. De hecho, si nosotros lo vemos, también llegó el precio y de hecho es ahorita donde está cerrando la vela, que es como la zona más fuerte. Entonces ya ustedes depende las zonas a las que se quieran de dirigir, pero para que vean que cuando el precio llega a parar en una zona es realmente una zona que tiene repercusión en el precio. Entonces ahorita esperaría un poco a que llegue a este mejor precio con confirmaciones para que siga cayendo. ¿Por qué? Porque recuerden que después de que el precio se acumula, vamos a verlo desde esta perspectiva, que también es un tema que quiero tocar acerca de las consolidaciones. Supongamos aquí tenemos una consolidación en el precio. Cuando el precio llega a estarse consolidando,
consolidando. Lo que nosotros no vemos es que detrás de esta consolidación hay mucho dinero que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque o sea, si nosotros nos enfocamos solamente en la consolidación, es un error. Porque en el pasado trae estructura el precio, en el pasado trae estructura. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en la consolidación que está sucediendo ahora mismo en el precio, nosotros estamos ignorando completamente el panorama pasado, que es muy importante, que nos puede dar mucha claridad. Es decir, se os voy a poner muy sencillo. En la zona más alta de la consolidación, recuerden que yo les había dicho que hay precios y hay muchas ventas. Entonces, primero hay un concepto que se llama el ciclo de mercado. El ciclo de mercado son zonas donde el precio rellena, donde hay operaciones que todavía no llegan a su destino. Estas operaciones van a llegar a su destino en corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Por ejemplo, en temporalidades grandes. Cuando me refiero a corto plazo, me refiero a temporalidades de 15 minutos, una hora. Cuando me refiero a mediano plazo, puede ser 4 horas, 8 horas o un día. Cuando me refiero a largo plazo, me refiero de un día hacia arriba. Ok, entonces, en las zonas más bajas y en las zonas más altas de la consolidación, aquí lo voy a representar con flechas, ok. Aquí tenemos muchas ventas. No, es que esto está muy grande. Vean aquí. Aquí tenemos muchas ventas, ok. Y aquí pónganme atención porque esto les va a ayudar mucho para entender un poco más los ciclos del mercado. Entonces, tenemos muchas ventas en esta zona. Y al igual, pues tenemos también compras. Porque acuérdense que los mercados no se rigen solamente por compras, perdón, por ventas, sino también por compras y ventas. Entonces viene el mercado aquí, viene el mercado aquí, viene el mercado aquí. Y por último viene también acá. Entonces, dentro de la consolidación tenemos ventas, compras. Esta consolidación se identifica rápido por lo que les dije el concepto la semana pasada, que es el mejor precio más bajo y el mejor precio más alto. Y entonces están rebotando las operaciones. Entonces la consolidación están ganando muchos. ¿Por qué? Porque meten venta y se van a un profit en el nivel más bajo, en el mejor precio más bajo. Y meten compra y se van por un profit al mejor precio más alto. Pero ¿qué pasa con las operaciones pasadas que quedan abiertas? Porque si nosotros vemos, cada que el mercado hace un retroceso, son operaciones que nosotros estamos ignorando. Es decir, una operación aquí, una operación acá, una operación acá, ventas. ¿Por qué? Porque siempre después de un impulso significa que hubo una inyección de capital, ya sea de compradores o de vendedores. Recuerden que son muchos compradores y muchos vendedores, no solamente uno. Es masivo esto, bancos, empresas, casas de cambio, muchas cosas son los que mueven esto, ¿ok? Entonces voy a terminar de poner estas flechas. Y me falta aquí una. Ok, ya quedó todo. Entonces, aquí dentro de estas zonas hay dinero seguro, por así decirlo. Entonces estas zonas ya quedan cubiertas. ¿Por qué? Porque se vende y llega a la zona más baja. Entonces ya es un juego muy seguro donde compradores y vendedores compran y venden a corto. Pero ¿qué pasa con las estructuras pasadas? Todas estas estructuras son operaciones que no han cerrado. No han cerrado. ¿Por qué? Porque supongamos, primero aquí yo tengo una compra. Pero supongamos que yo espero que mi compra llegue hasta esta zona. Vamos a dejarlo un poco más arriba, esta zona. Lo que pasa es que, por ejemplo, el mercado me da un movimiento alcista. Lo voy a poner por aquí. Me da un movimiento alcista, después cae, después sube, cae, sube y hace la estructura. Pero hasta que no llegue aquí,
que es un precio. Casi todo esto se maneja por precios. Por ejemplo, vamos a ponerle que es el precio del entre el 105.900 y 105.800. Es el precio que esperan cerrar. Pero como todavía no llega a ese precio, generalmente estas operaciones las abren bancos. O sea, las abren, son abiertas por gente o empresas o lo que sea que tienen mucho capital y pueden aguantar tendencias en contra o tendencias al alza porque tienen mucho capital y ellos dejan proyecciones a la larga y también en corto. O sea, ellos compran y venden en cada momento, en cada minuto, cada hora, cada 4 horas, cada día. Tienen proyecciones diferentes, pero para que entiendan, no porque aquí un banco haya comprado, por ejemplo, 100 millones de esta moneda y cae significa que pierde. No, porque dentro de la caída también ganan. También ganan, en la subida ganan, pero quedan operaciones pendientes que todavía no llegan a la zona que ellos esperan. Pero mientras llega a la zona, porque ellos ya entienden que el mercado se mueve en rangos. Y ahorita les voy a explicar este concepto también. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Entonces el mercado se mueve en rangos. Entonces ellos meten compra y tal vez no llega a la zona que ellos esperan, pero cae y dentro de esta caída también ganan, en la subida ganan, entonces se mueven en corto, mediano y largo plazo, que es lo que les digo. Pero acá está la zona que todavía no se cierra y es una zona en la que el precio está esperando a que llegue para cerrar operaciones que se abrieron desde aquí. Pueden pasar meses, pueden pasar horas, semanas, todo depende de la velocidad que trae el mercado. Entonces ahí quedó una operación ya flotando. Después por el otro lado tenemos ahora una venta que también pues es de otras personas, ¿no? Por ejemplo tenemos la venta y la venta nosotros esperamos que llegue tal vez a este nivel más bajo. Vamos a ponerlo que es entre el precio de 102.300 y 102.400, ¿va? Ok. ¿Qué pasa? La venta cae, después llega a una zona y sube. Entonces de nuevo cae, sube, cae, pero nunca llegó a la zona que se estaba esperando. Nunca lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Se repite todo esto en cada zona. Viene una compra y la compra tal vez se estaba esperando para que llegara a una zona de aquí arriba. ¿En qué precios? Pues entre el 106.600 y 106. Entonces se mete la compra, pero no llega. Entonces así quedan muchas operaciones también aquí. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta zona, voy a ponerlo en rosa. También hay ventas y las ventas tal vez está el profit aquí abajo, entonces también se maneja así. Entonces quedan muchas operaciones abiertas y estas operaciones son muy comunes. Por eso es que nosotros vemos las tendencias, por eso es que vemos impulsos y retrocesos, porque están buscando las zonas donde están las proyecciones, porque el mercado cuando ellos operan ventas no operan ventas en corto, también operan ventas en largo para que alcancen a llegar a su profit. O cuando operan compras, no operan compras en corto. Por eso es que el mercado es muy volátil. Porque hay tanta inyección de capital diario que están buscando zonas para cerrar operaciones de meses pasados. Pero que ellos saben que van a cerrar. ¿Por qué? Porque ellos lo manejan por niveles, por rangos. Entonces así es como se comporta. Vamos a ver. Voy a acabar de llenar esto. Por ejemplo, otra compra. Otra zona acá arriba, por ejemplo esa zona. Después viene una venta aquí, pues bueno, otra zona tal vez acá abajo. Pero pues hasta que el mercado no cierre esas operaciones que ellos tienen abiertas, no van a poder hacer gran cosa. Van a poder seguir comprando y vendiendo en corto, pero esas operaciones están fluctuando. O sea, ¿qué significa que fluctúe? Que están así nada más moviéndose en medio, pero sin llegar a zonas clave. Entonces, si nosotros vemos todo este escenario, por ejemplo, que es en 4 horas, lo vemos en semanal, esto puede ser un impulso y un retroceso. ¿Por qué? Porque cambia mucho la perspectiva. Así como nosotros lo vemos una tendencia en una hora, tal vez en semanal falta solamente un impulso para que cierre. O sea, depende mucho de la perspectiva, la manera en que lo metieron. Nosotros no sabemos cómo operan como tal.
pero sí, este concepto es muy clave para entender que queda el mercado vacío. Entonces, para entender qué puede pasar después, el mercado puede llegar a nuevas zonas. Es decir, cuando salga esta consolidación, el mercado va a buscar nuevas zonas, ya sean nuevas zonas bajistas, o nuevas zonas alcistas. Entonces, cuando el mercado ya haga eso, significa que todo el espacio en blanco que tenía, ¿y a qué me refiero con espacio en blanco? El espacio en blanco lo voy a poner con otro color, por ejemplo gris. Todo el espacio en blanco que tenía acá ya va a poder rellenarlo. También acá va a poder rellenarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque así se mueve el mercado. Porque todo este espacio vacío son zonas que el mercado va a llegar a tocar porque en el pasado las tocó. Y en el pasado hablo de días pasados, semanas pasados, meses pasados, como ya lo vimos aquí, por ejemplo en esta zona. Entonces ellos ponen los profits ahí, dejan que fluctúe el mercado, pero siguen operando en contra, a favor. Y cuando el mercado llegue a rellenar de nuevo estos espacios vacíos en los que no estaba antes, ahora sí ellos van a poder cobrar estas operaciones y inyectar nuevas operaciones a compras o ventas, pero ahora con nuevas zonas. Entonces, es así más o menos, que entiendan que no se encierra todo en una consolidación, sino que el mercado va a salir y va a cambiar de tendencias. Entonces, ya nada más para terminar, para explicarles los del rango. El rango son situaciones en las que el precio se mueve. Por ejemplo, si nosotros vemos en semanal, ahorita que estoy, o hasta en mensual, en mensual se mueven rangos. Es decir, por ejemplo, esto. Estoy hablando de meses. Entonces, los bancos y las corporaciones saben que el mercado, aunque tarde 5 años, va a llegar hasta esta zona. Y aunque tarde 30 años, va a llegar hasta esta zona. No importa, ellos saben que se mueve en rango. Y si vamos bajando un poco más, tal vez no hacerlo tan largo, nosotros encerramos el mercado en este rango. Y nosotros sabemos que en cuestión de meses el mercado va a poder llegar a las zonas más altas. Entonces todas las compras que había aquí por fin van a cerrar. Entonces, ¿qué significa que cierren? Pues inyección de capital, más capital disponible para generar nuevas tendencias. Y si bajamos en diario, también entendemos que tenemos rangos. Por ejemplo, este rango. Entonces igual, el precio puede llegar a subir en semanas a esta zona o caer en semanas en esta zona. Así se mueve el mercado siempre. Como les digo, no hay una tendencia como tal establecida. Depende de la temporalidad que lo veas, pero siempre se mueven rangos. Siempre el mercado, siempre consolida en zonas. O sea, si ustedes lo ven en esta temporalidad más grande, ¿el rango cuál sería? El rango sería este. Y tarde o temprano, aquí es lo que les digo, aquí hay operaciones en venta que todavía no se cierran. Hay muchas operaciones, pero se van a cerrar en muy largo plazo. Puede que el mercado vuelva a caer. Muy largo plazo. Nadie sabe cuándo. Pueden tardar años, pero pueden volver a cerrar porque así es la estructura del precio. Son precios que aquí hay liquidez acumulada, que solo falta que cierren las operaciones y puedan seguir con otra tendencia, y tal vez cuando lleguen acá, ahora dirigirse hasta acá. Así es como se mueve el mercado. Así es lo que tenemos que entender. Nosotros hacemos lo mismo, quiero que lo entiendan. Hacemos lo mismo, pero en temporalidades muy pequeñas. 1 hora, 4 horas, un día máximo. Hacemos lo mismo, también en 15 minutos, 5 minutos. Todo es perspectiva, pero a largo plazo se comporta de la misma manera. ¿Ok? Nada más para que tengan en cuenta eso de qué pasa cuando sale el mercado, por qué cambia la estructura, por qué cambia la tendencia tan rápido. Pues es por todas esas razones. Porque el mercado se mueve por rangos, y porque esos rangos tenemos que tenerlos muy presentes para poder nosotros operar mejor. ¿Ok? Entonces quedan esas operaciones abiertas que se cierran cuando tocan precios, cuando tocan zonas, y cuando cierra pues se presenta nueva oportunidad para que vuelvan a generar nuevas tendencias dentro del precio. ¿Ok? Entonces ya quedan 6 minutos, voy a dejar un espacio abierto para que me hagan una pregunta. Y ya para terminar también con la sesión, no hacerla muy larga. Entonces, igual si les quedó claro, háganme